El siguiente programa es apto para todo público. Canal C. Sus deberes, sus derechos, sus obligaciones y las normas. Tablero Jurídico, la exposición más completa en el marco jurídico. En Tablero Jurídico, temas de actualidad y la noticia jurídica del día. Tablero Jurídico, con la dirección del doctor Luis Ernelio Palacios. Tablero Jurídico. Los invitamos para que sintonicen en el canal C el programa Tablero Jurídico de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde en directo, para que usted conozca cuáles son los derechos en materia laboral y de la seguridad social, el derecho a la familia, el derecho constitucional, el derecho laboral, entre otros, porque usted debe conocer cuáles son esas normas jurídicas que le regulan cada uno de sus actos. Sus deberes, sus derechos, sus obligaciones y las normas. Tablero Jurídico, la exposición más completa en el marco jurídico. En Tablero Jurídico, temas de actualidad y la noticia jurídica del día. Tablero Jurídico, con la dirección del doctor Luis Ernelio Palacios. Tablero Jurídico. Sus deberes, sus derechos, sus obligaciones y las normas. Tablero Jurídico, la exposición más completa en el marco jurídico. En Tablero Jurídico, temas de actualidad y la noticia jurídica del día. Tablero Jurídico, con la dirección del doctor Luis Ernelio Palacios. Tablero Jurídico. Sus deberes, sus derechos, sus obligaciones y las normas. Tablero Jurídico, la exposición más completa en el marco jurídico. En Tablero Jurídico, temas de actualidad y la noticia jurídica del día. Tablero Jurídico, con la dirección del doctor Luis Ernelio Palacios. Tablero Jurídico. Amables televidentes, tengan ustedes muy buenas tardes. A partir de este momento y hasta las 4 les acompañaremos en este su programa Tablero Jurídico, un espacio pedagógico que les orienta en torno a lo que son sus derechos en materia laboral y la seguridad social, del derecho civil, el comercial, el de familia, el derecho constitucional, el derecho a la salud, entre otros. Usted puede marcar el 331-2265, 331-2265, consultarnos las dudas que tenga en torno a su derecho y aquí lo orientamos para que pueda reclamar el mismo ante las entidades o los particulares que se lo han desconocido. Bienvenidos todos y todas a este espacio Tablero Jurídico y nos vamos entonces a escuchar a nuestros televidentes. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, tenemos algunos problemas en el sonido. Sí, buenas tardes. Buenas tardes, doctor. ¿Cómo me le ha ido, señor? ¿Cuál es su nombre? Jefferson Martínez. Don Jefferson Martínez, cuéntenos su caso, don Jefferson. Doctor, lo que pasa es de que tengo un pequeño problema. Yo, pues hace 3 años y medio salí incapacitado con un accidente que tuve laboral, pero me mandaron a la junta regional, y la junta regional me calificó mixto. Fui a Bogotá y Bogotá también me calificó mixto, o sea, lo mismo. Pero dijeron que la EPS se pusiera de acuerdo a ver si mi accidente había sido laboral o común. Y entonces ahí voy en ese proceso, ya llevo 3 años y medio, pero nada, que nadie me resuelve nada, ¿sí me entiende? ¿Qué porcentaje le dieron, Jefferson, de pérdida de capacidad laboral? Sí, señor. Y lo otro de que a mí me operaron, la EPS me operó y esta es la fecha de que no me pagan, la empresa me está pagando las incapacidades, pero en sí a la empresa no le han pagado ninguno los gente. Correcto, pero cuando usted dice que lo calificaron mixto, es decir, le dieron origen laboral y origen común. Sí, señor, me dieron las dos, o sea, me dieron yo tengo un lumbago no especificado, eso fue lo que me dio el médico la primera vez. Un lumbago no especificado.
pero ellos me dieron mixto, o sea, que el lumbago es de la RL, que lo común es de la que el común es de la EPS, ¿sí me entiende? Entonces ahí estoy en ese chicharrón que no he podido solucionar ese problema que tengo. Jefferson, ¿a cuánto ascendió el porcentaje de pérdida de capacidad laboral y en cuánto el origen común y en cuánto el origen laboral? No, doctor, no me han calificado sobre eso, o sea, Es no me decir, han dado una puntuación. Usted en este momento lo que le calificaron fue el origen, Sí, señor. pero no definieron si era un porcentaje el uno y otro porcentaje el otro, sino que se limitaron a decir que era origen mixto. Sí, señor, eso es lo que pasa. Correcto. ¿Y usted ya acudió para que le calificara su EPS o su fondo de pensiones la pérdida de capacidad laboral de origen común? Doctor, le digo que eso me tiene la EPS para allá, la RL para acá, el fondo de pensiones para allá. O sea, esta es la fecha que yo estoy, que a la empresa, o sea, la empresa me está respondiendo a mí con mi sueldo, pero a ellos no le han pagado ni una incapacidad. De lo hacen, el récord tengo 1000 y algo de días de incapacidad. Correcto. En este momento usted está incapacitado. Sí, señor, en este momento yo estoy incapacitado. Bueno, ¿y su pregunta cuál es? ¿Quién debe responder? Saber qué debo hacer en esos casos, como le estoy poniéndole, ¿qué debo hacer? O sea, ¿a dónde debo ir? ¿Cómo debo? Porque tengo una abogada, pero ya en sí no me ha peleado mucho ese problema. Entonces yo necesito cambiar de abogada, entonces como para pedir una cita con usted y todo eso. Bueno, vamos a explicarle aquí a don Jefferson Martínez, puede colgar la línea telefónica. Bueno, doctor. Y entramos a hacer una síntesis de las preguntas. Tiene un accidente laboral, lamentablemente, hace más de 3 años. A raíz de ese accidente, por supuesto, vienen unas secuelas, las cuales son calificadas. Se inicia una disputa entre la ARL y la EPS para determinar si es origen laboral o si es origen común. Esto pues para efecto de reconocimiento de las prestaciones tanto asistenciales como económicas. Para resolver se van a la Junta Regional. La Junta Regional indica que el origen es mixto, es decir, tiene componente laboral, tiene componente de origen común. La Nacional al parecer confirma y le dejan a usted espacio para que se pueda proceder. Vamos a orientarle al amigo Jefferson Martínez qué hacer al respecto. No puede la Junta Nacional ni la Junta Regional remitirlo a usted para que determinen el origen del uno y otro. Ya ellos establecieron que es un origen mixto. Cuando a usted lo remiten, lo que hay que hacer es mediante petición, con ese dictamen que ya usted tiene en sus manos, exigirle a su EPS o a su fondo de pensiones que le califiquen lo que está indicando la Junta Nacional o Regional, es decir, el origen común, el cual debe hacerlo la EPS o debe hacerlo su fondo de pensiones. Y seguidamente, como en la misma historia clínica se está indicando qué fue lo que pasó en el accidente y qué fue lo que pudo derivarse de origen común, entonces la otra parte la puede resolver la ARL. O la misma EPS en su dictamen establece un porcentaje que haya perdido por origen común y el otro porcentaje por origen laboral. De esta forma, el primer problema aún no se ha resuelto, porque como es mixto, lo están peloteando a usted de aquí para allá, de allá para acá, sin que le definan cuál es el porcentaje. Una vez se definió esta parte, entonces se entre ya a indicar por parte de la Junta Regional o la Junta Nacional, según el caso, o por las mismas entidades que inicialmente lo calificaron, los porcentajes. Es cierto, hay una incapacidad desde hace 3 años, su empleador ha cumplido con la ley porque debe el empleador pagarle al trabajador, como lo indica el artículo 121 del Decreto Ley 019 del 2012. Y a su vez ese empleador debe exigirle a la entidad competente
pero como hay ese problema, esa dicotomía, o esa, digamos, ese origen mixto de la pérdida de capacidad laboral, no sabe ante quién enrutar. No se olvide, señor Jefferson Martínez y todos los que nos consultan, nunca se hacen trámites verbales. Hoy en día los trámites hay que hacerlos virtual, mucho más fácil. Desde su casa eleve los derechos de petición, compulse copia hacia la Superintendencia de Salud para que le haga seguimiento. Usted le exige a la EPS que, teniendo en cuenta que la Junta Regional ha determinado que es de origen mixto la pérdida de capacidad laboral, y que en ese mismo sentido la Junta Nacional se ha pronunciado, que se sirvan ellos calificar el porcentaje de pérdida de capacidad laboral. Hay una cuestión que es muy clara, y es la fecha de estructuración que debe tener igualmente el dictamen. Esto es para saber en qué momento se estructura la pérdida de capacidad laboral y qué debe responder el uno y qué debe responder el otro. Pero no lo pueden tener a usted en esa incertidumbre, al igual que a su empleador. No vamos a juzgar aquí la actuación de su abogada, no somos juzgadores en ese sentido, pero puede usted hablar con su abogada para que le resuelva. No sabemos desde cuándo está en esa instancia, pero de todo debe quedar un soporte de lo que se está haciendo. Si es una petición, radicarla físicamente o virtualmente o a través de las redes sociales, como se está haciendo hoy en día. Pero no puede usted decir que van de la EPS y le dicen no, no le vamos a responder, vayan de la ARL. La ARL le dice no, no le vamos a responder, vayan ante la EPS. Hay que resolver, porque el hecho de estar reconociéndole y pagándole a usted sus incapacidades no significa que el empleador va a estar allí por tiempo indefinido. Él está haciendo bien pagándole las incapacidades. Luego hay que hacer ese trámite de manera rigurosa. Respecto a la posibilidad de que usted acuda a nuestras oficinas, por supuesto, lo primero debe acordar con su abogada. Ahora bien, aquí le estamos dando una orientación sin conocer la documentación que sirve de sustento o de soporte para indicarle con precisión qué es lo que están diciendo esos dictámenes. Usted puede acudir a nuestras oficinas, obtener una respuesta con mayor profundidad una vez se estudien los documentos. Esto no significa que usted va a desplazar a su abogada. Incluso, si quiere, puede acudir con su abogada. Allí le atendemos, le orientamos. Pero si usted quiere cambiar de su abogado, independientemente de eso, también lo puede hacer, porque hay muchos profesionales en este campo que son idóneos y pueden, por supuesto, entrar a orientarle. Es necesario establecer o fijar el monto de la calificación o porcentaje de la calificación para que en esos mismos términos se defina si la suma de los dos da lugar a un 50% y saber en qué momento se estructuró, es decir, cuál fue primero. Estamos casi seguros que primero es la ARL, porque si a usted lo llevó a la entidad de salud un accidente de trabajo, no cabe duda de que la primera que se va a estructurar es esa, el origen laboral. Y posteriormente, cuando ya se establezca que a raíz de ese accidente de trabajo hubo un anquilosamiento, hubo una artrosis o cualquier otra enfermedad de tipo degenerativo, consecuencia de la falta de movilidad o de motricidad en sus organismos, entonces se va a indicar que un componente que es el inicial es laboral y el otro que se deriva de esa, digamos, inactividad de ese músculo o de ese miembro generó otra patología. Usted está hablando de un lumbago no especificado. Es común que eso suceda. Y ahí es donde entran a pelotearse las dos entidades. Los lumbagos no especificados, usualmente los médicos se limitan a decir no especificado porque no conocen el origen, dónde está el problema. No están en capacidad aún de decir es aquí donde está el problema. Muchas veces a las personas las someten a una intervención quirúrgica cuando se tiene precisión de qué es lo que está pasando. Pero cuando son lumbagos no especificados, es posible que se mantengan por mucho tiempo o también
a raíz de unas terapias pueda recuperarse nuevamente su condición de salud. Jefferson, hasta ahí le orientamos, esperamos haber podido contribuir. No se olvide que en pantalla están nuestros teléfonos y nuestras direcciones para que usted agende cita con nosotros, lleve toda la documentación y si a usted lo considera, sin que se vaya a ofender su abogada, puede acudir con ella. Todos estamos en el proceso de aprendizaje permanente porque cada día hay muchas cosas nuevas en este campo del derecho laboral y de la seguridad social. Gracias por comunicarse con nosotros y nos vamos entonces con nuevo televidente o hablar de estos temas relacionados con el decreto 558. ¿Tenemos televidente en línea? Bueno, entonces vamos a hablar hoy del decreto 558 del 2020. Este decreto 558 que está hoy en las primeras páginas está como titular de los principales noticieros televisivos y por supuesto también los radiados. Está escrito, está televisivo y está también allí. Cuando usted escucha en la radio que la Corte Constitucional ha declarado la inexequibilidad o inconstitucionalidad del decreto 558 del año 2020. Y sobre eso queremos explicarle a los televidentes porque hay confusión, hay dudas en torno al pronunciamiento de la Corte Constitucional. Antes, vamos a ir con televidente en línea. Buenas tardes. Buenas tardes. Aló. ¿Cómo me le va, señora? Bien, doctor. Cuéntenos, ¿cuál es su nombre? Mi nombre es Marta Muñoz. Doña Marta Muñoz, ¿nos está llamando de dónde? De acá, la ciudad de Cali. ¿Y su inquietud cuál es, doña Marta? Una muy fiel televidente de usted. Bueno, aquí estamos, doña Marta, para servirle. Doctor, lo que pasa es que yo hace 3 años yo no he podido pagar la pensión porque mi esposo me tiene afiliada a la salud, ¿no es cierto? Entonces yo me han dado el hecho de petición a Porvenir, pues para seguir pagando mi salud, porque mi pensión, porque yo necesito seguir pagando mi pensión, pero la respuesta es de que tengo que pagar la salud por independientemente y yo pues no tengo recursos y pues no quiero salirme de la salud de mi esposo porque es muy buena. Sí, señora. ¿Usted está pagando en este momento a través del Fondo de Solidaridad Pensional? Yo estoy pagando hace 3 años yo la cotizaba en Porvenir, tengo 550 semanas. 550 semanas tiene usted en este momento. ¿Y su edad cuál es? Yo tengo 48 años. 48 años, está sardina. 48 años, le faltan 600 semanas si está en Porvenir. Sí. ¿Y usted está pagando como independiente con tarifa full? No, yo la pagué hasta 3 años con independiente. O sea, en ese tiempo yo podía pagar la pensión teniendo mi esposo como afiliado en la salud por parte de él. Sí, señora. O sea, como beneficiaria. Correcto, entonces su pregunta es si es posible que usted pueda pagar en Porvenir aporte a pensión y no pagar salud porque está siendo beneficiaria de su esposo. Sí, doctor, esa es mi pregunta. Correcto. ¿Usted a qué estratificación socioeconómica pertenece? No, yo el puntaje en el Sirven, a mí no me sirve que yo figuro con 69 de puntaje. Correcto. Bueno, entonces vamos a explicarle aquí, doña Marta Muñoz, aunque es una pregunta para responderle por el interno. Le recomiendo que me le dé respuesta o me le dé el número telefónico al amigo Edinson y yo le voy a llamar posteriormente, pero aquí le vamos a adelantar parte de la explicación que usted requiere para eso. Miremos entonces qué sucede, doña Marta Muñoz, en este caso. Estamos hablando de una persona que se encuentra en el régimen contributivo en materia de salud como beneficiaria de su esposo. Y en ese mismo orden está cotizando como trabajadora independiente ante un fondo privado. Eso es claro. El Estado lo que busca es que una persona que cotiza como independiente ante un fondo de pensiones
sea los que integran el régimen de ahorro individual con solidaridad, o sea los que integran el régimen de prima media que lo estaba manejando o administrando Colpensiones, no puede cotizar únicamente a pensión, salvo que exista pues una excepción de peso para hacerlo. Y una de esas excepciones es su músculo financiero. Con esa clasificación socioeconómica que le dan a usted, por encima del 60-69%, usted no va a tener, digamos, facilidad de que a través del Fondo de Solidaridad Pensional le puedan ayudar, entre otras cosas, porque esa ayuda que el Estado da para el sistema pensional es para quienes están en Colpensiones a través del Fondo de Solidaridad Pensional. Pero si está en un fondo privado, también se puede dar la ayuda, pero esa ayuda está representada es que el Estado le ayuda a financiar el capital, indicándole que ya no se va a pensionar usted con 1.300 semanas, sino con 1.150 semanas, como lo indica el artículo 65 de la Ley 100. Entonces, ¿qué sucede al respecto? Usted no tiene capacidad para pagar la tarifa full, es decir, pagar salud y pagar también pensiones, que está alrededor de 50.000 pesos. Por eso únicamente hace su aporte a pensión como independiente y no puede hacerlo a salud porque tiene el beneficio de su esposo. Para que usted pueda hacer eso, mi señora, recibir ese servicio que le dejen pagar nuevamente, usted tendría que trasladarse a Colpensiones, ojo, a Colpensiones, y a través del Fondo de Solidaridad Pensional, ahora sí, recibir esa ayuda para poder seguir haciendo aportes hasta cumplir los 57 años. En este momentico usted nos dice, tengo 47 años, 48 años, es decir que está a 9 añitos de alcanzar la edad mínima. Y esos 9 añitos le dan alrededor de 450 semanas. Y usted nos dice que tiene 550, le dan 1.000 semanas, 1.000 semanas. Lo que significa que si usted sigue cotizando allí, aún le faltan, mi señora, 12 años. 12 años cotizando en ese fondo de pensiones. Es cierto que allí se pensiona con menos semanas, 1.150, pero también es cierto que allí no va a recibir la ayuda en materia de aportes como sucede con Colpensiones. Una alternativa es de que usted pueda alegar ese traslado a Colpensiones, ya se le pasó la edad para trasladarse normalmente como lo establece la ley, es decir, a través de un simple trámite donde usted solicita se traslade. Ya no lo puede hacer, tendría que hacerlo a través de una nulidad de traslado, si es que usted en algún momento estuvo en Colpensiones. Si usted decide seguir cotizando en Porvenir como lo ha venido haciendo, para ajustar sus 1.150 semanas, allí no le van a permitir que siga haciéndolo únicamente a pensión. Debe también hacer el aporte a salud, porque finalmente le digo, lo que el Estado presume es de que al usted tener una clasificación del 69% en ese nivel socioeconómico, el Estado presume que usted tiene también capacidad para hacer aportes a salud y a pensión de manera simultánea. Lo que se busca finalmente, doña Marta Muñoz, es evitar que las personas que tengan capacidad económica no cumplan con los aportes tanto al régimen contributivo en materia de salud como al sistema pensional. Si hay alguna duda, doña Marta, ya usted, presumo, nos dejó su número telefónico y le vamos a decir otras cosas que no es posible decírselas por aquí al aire. Usted me entenderá, mi señora, por eso la invitamos a que esté pendiente, que le vamos a llamar y a complementarle esta respuesta. Estamos en Tablero Jurídico, el espacio pedagógico que le orienta en torno a lo que son sus derechos en materia laboral y en la seguridad social, del civil, del comercial, entre otros, porque aquí usted merece estar bien informado. Estábamos entonces hablando en torno al decreto 758 que está en primera página. Pues bien, este decreto que fue dictado
bajo el amparo de la emergencia que estamos viviendo, tenía como objetivo, por un lado, trasladar a más de 20.000 personas de los fondos privados, es decir, del régimen de ahorro individual con solidaridad, a Colpensiones, trasladar a todas esas personas, más de 20.000. Pero como lo dijimos en su momento oportuno, ya vamos a ir con televidente en línea, como lo dijimos en su momento oportuno, este decreto no tiene absolutamente nada que ver con la crisis de la pandemia, nada que ver. Porque el Estado, y así está textualmente en el programa que hicimos dedicado al decreto 758, el Estado lo que está buscando, más que el Estado no, el gobierno, lo que está buscando es obtener unos recursos que tenían los fondos privados para manejarlos y tener la cartera llena y poder hacer y deshacer como siempre sucede aquí en Colombia, sin que la medida tenga absolutamente nada que ver con lo que dice la Constitución en sus artículos 213, 214 y 215. Es decir, que los decretos que se emitan bajo el amparo de la emergencia económica, bajo el amparo del estado de conmoción o bajo el amparo de la emergencia sanitaria que estamos viviendo, todos deben estar allí apuntando a conjurar la crisis y no aprovechar, como lo dijo la Corte, hacer una reforma pensional o una reforma laboral de manera soterrada, sin que cumpla ese mecanismo del control por parte de los congresistas de la República. Por eso nosotros aplaudimos que hayan declarado la inexequibilidad de ese decreto. Y vamos a explicar más adelante las razones de fondo, porque tiene un mico enorme que en vez de favorecer a los trabajadores, los estaba perjudicando enormemente, porque no todo lo que aparece, dice el decreto, es cierto. Vamos con televidente en línea. Buenas tardes. Sí, buenas tardes, doctor. ¿Cómo me le ha ido, mi señor? Bien, gracias. ¿Cuál es su nombre? Antonio Palacios. Don Antonio Palacios. Don Antonio Palacios, esperemos que mi papá no haya estado por esas tierras y no vamos a salir siendo familiares. Cuénteme, don Antonio. Doctor, ¿cómo hago para colocar lo que estuve en el ejército para la pensión? El tiempo que estuve en el ejército para meterlo a la pensión, ¿qué debo hacer para hacer ese trámite? ¿Cuál es su edad, don Antonio? ¿Cómo? ¿Cuál es su edad? 59. 59 años. ¿Y cuántas semanas tiene? 1700. 1700 semanas. ¿Actualmente está cotizando? Sí, señor. ¿Y cotiza sobre la base de un salario o más? Un poquito más. Un poquito más del salario, perfecto. En este momento, ¿su fondo de pensiones cuál es? Colpensiones. Colpensiones, perfecto. ¿Cuánto tiempo prestó usted servicio militar? 12 meses. 12 meses, un año. ¿Recuerdan qué tiempo? El año 80. En 1980, correcto. Y la pregunta es, ¿cómo hago para que me tengan en cuenta las semanas que presté servicio militar allí en mi historia laboral? Sí. ¿Qué debo hacer? Bueno, usted tiene un trabajo fijo, ¿cierto? Como dependiente. Sí. Bueno, vamos entonces a explicarle al amigo Antonio si tiene razón de ser que solicite ese bono pensional por haber prestado el servicio militar en el año de 1980. Aquí lo decimos casi a diario, la ley 48 de 1993, artículo 40, ley que posteriormente fue subrogada por la ley 1861 del 2017, en donde se estableció de manera amplia que todo aquel que haya prestado servicio militar tiene derecho a que ese tiempo se le sume en su historia laboral como un tiempo efectivamente trabajado. Entonces, lo que está haciendo usted es cumplir con lo que dice la ley o lo que piensa hacer. Pero ¿por qué le preguntamos a usted, amigo Antonio Palacios, si vale la pena o no que ese soporte o esas semanas la puedan sumárselas a su historia laboral? Vamos por parte. Primero, respuesta inmediata a su pregunta. Usted debe formular un derecho de petición al batallón militar en donde usted prestó el servicio militar. Recuerde, no necesariamente tiene que ser a ese batallón, puede ser con sede en Cali, aquí hay un batallón,
usted va a escribirle un derecho de petición, les envía un derecho de petición. Señores Ejército Nacional de Colombia, con la presente me permito solicitarles a ustedes, se me expida el bono pensional con destino a Colpensiones. Ese bono pensional lo emite el Ministerio de Hacienda. Toda vez que presté servicio militar entre el año 1980, si tiene su libreta militar, anece copia de la libreta militar, anece copia de su cédula de ciudadanía, radica la petición, bien de manera virtual o bien de manera física, y ellos le van a hacer ese trámite. Pero miremos la viabilidad o no del trámite. Usted me dice, tengo 59 años, está a 3 añitos de cumplir con el derecho a la pensión. Además de estar a 3 añitos de su derecho a la pensión, usted en este momento, don Antonio Palacios, tiene 1.700 semanas, está a 100 semanas de cumplir con el monto máximo de semanas, que son 1.800, para que le reconozcan el 80% del IBC, índice básico de cotización. Es decir, tome calculadora, el salario que usted está devengando hoy le va a sacar el 80% en 2 años cuando tenga 1.800 semanas, y ese va a ser el monto de su pensión. Ese va a ser el monto de su pensión. Le van a hacer los 2 cuadros. Uno, conforme al artículo 21 de la Ley 100, le van a mirar cómo le queda a usted el promedio de toda la vida laboral, y 2, le van a sacar a usted el promedio de los últimos 10 años. Repito, artículo 21, Ley 100. Hecha esta ponderación, ¿cuál le queda más alto? ¿Cuál de los 2 IBL? Entonces van a escoger el que más les favorezca. Allí se está aplicando el principio de favorabilidad definido en el artículo 21 del Código Sustantivo Laboral, artículo 21 de la Ley 100 y artículo 53 de la norma superior. Aplicar lo que resulte más favorable al trabajador. Pero si usted toma esas semanas, como presumo que usted prestó fue el servicio militar por 1 año como soldado raso, lo más probable es que ese bono pensional le venga sobre la base del mínimo. Entonces, es cierto, le van a sumar ahí las 100 semanas que le faltan para las 1.800, si no prestó servicio militar durante el estado de sitio, pero resulta que eso lo puede afectar. ¿Por qué lo puede afectar? Porque si usted hoy está ganando un poquito más del mínimo y le traen unos bonos pensionales o unas semanas que usted cotizó por ahí en el año de 1980, o prestó servicio militar en el 80, y le van a emitir un bono pensional con base en lo que aparentemente podía usted vengar, eso le va a dañar el promedio. Y si le va a dañar el promedio y no le va a servir en absoluto para acrecentar la pensión, yo le digo a usted de ya, don Antonio, desista de la idea de que le sumen esas semanas. ¿Por qué razón? Porque en este momentico usted tiene lo que conocemos como fuero de estabilidad laboral. Tiene el fuero porque ya usted está ostentando la condición de prepensionado. Y como usted está prepensionado, no lo puede ya su empresa despedir, lo que significa que usted va a estar allí. Bien, porque la empresa no lo va a despedir porque tiene un fuero, y bien, porque además usted no se va a retirar, porque a pesar de tener ya las semanas, aún le faltan unos años, y nadie lo va a soportar a uno a los 59 años en la casa si no está trabajando, menos la señora. A esa edad a uno no lo quieren ni ver en la casa si no está trabajando. Por eso es mejor irse uno de paseo al trabajo, a estar allá devengando, porque se requiere estar desarrollando algún tipo de actividad. Entonces, usted puede exigir sus semanas, pero ya le he explicado qué puede suceder si esas semanas vienen a engrosar su historia laboral. Es más lo que le pueden afectar que lo que le pueden servir, porque usted, al paso que va, con ese promedio va a obtener sus 1.800 semanas. Las que se aporten después de las 1.800 no van a incidir en absolutamente nada para aumentar su pensión. En nada van a incidir. Pero en este caso, si esas 800 se componen con las cerca de 51 semanas de servicio militar,
o 100 semanas si fue durante el estado de sitio, usted no se va a ver beneficiado. Don Antonio, esperemos que me haya entendido al pie de la letra, que aunque usted haya llamado sea para explicar cómo presenta una petición, ahí le indicamos entonces cómo queda su situación frente a su fondo de pensiones, cómo queda usted y con qué número de semana. Gracias por comunicarse con nosotros. Recuerden que estamos en Tablero Jurídico, el espacio pedagógico que le orienta en torno a lo que son sus derechos. Rápidamente, como el tiempo aquí no nos alcanza, vamos a aprovechar unos minuticos para hablar entonces en mayor profundidad del decreto 758 del año 2020, con el decreto que se ordenó trasladar a más de 20.000 pensionados del RAIS al RPM, con el único propósito de poder el Estado manejar ese dinero que tienen los fondos privados, y el Estado, como necesita liquidez, claro, todo lo que sea dinero, bienvenido sea. Lo que menos le interesa al presidente de la República es garantizar la pensión de esos 20.000 afiliados al RAIS. Lo que le interesaba era tener el manejo del dinero, gastárselo y después hacer otra reforma tributaria para tapar el hueco u otra reforma pensional para tapar el hueco, porque aquí en Colombia siempre ha sucedido así en los últimos años. Hay desfalcos que se apoderan los gobiernos de turno, junto, por supuesto, con sus amigos, los parlamentarios y demás funcionarios, y todos esos huecos fiscales los tapan después o con una reforma pensional o con una reforma tributaria, que están allí siempre a la orden del día. Entonces el decreto vino a eso, a dejarle una mayor posibilidad al gobierno de tener recursos, y engañó a la gente con un mico enorme. Y aquí lo dijimos en su momento, no es producto de la declaratoria de inexequibilidad de la Corte Constitucional sobre ese decreto. Lo que estamos diciendo lo habíamos afirmado desde el mismo momento en que se publicó el decreto 558, porque allí se dijo que de ese 16% de aporte al sistema pensional, que debía ser en forma conjunta, 12% del empleador y 4% del trabajador, se iba a reducir a un 3%, es decir, que le regalaban un 13% supuestamente al empleador, porque entre los dos, trabajador y empleador, ya no iban a aportar un 16%, sino que iban a aportar un 3% sobre la base del salario devengado por ese trabajador. Para el empleador, maravilloso, porque no está haciendo ese aporte tan grande y es un alivio, entre comillas, pero en el fondo estaban perjudicando al trabajador, especialmente a aquel trabajador que devenga más de un salario mínimo, porque el decreto dice por ahí en letra menuda que esos 2 meses, el mes de abril y mayo, no se iban a tener en cuenta para sumar semanas a la historia laboral cuando la persona devengara más de un salario mínimo. Es decir, que yo no devengo 877, sino 878.000 pesos, y con eso dejan de sumarme las semanas en la historia laboral. Luego, si Luis Ernelio cumple 62 años y me faltan esas 2 semanas que equivalen a esos 2 meses de mayo y abril del 2020 que no me las tuvieron en cuenta, entonces me veo atrasado en obtener la pensión, porque me queda en 192 semanas, y esas 8 semanas que hacen parte del mes de abril y desde el mes de mayo del 2020, como yo devengaba más de un salario mínimo, no me las sumó el fondo de pensiones, entonces veo retrasada la resolución para reconocimiento de la pensión. Es decir, me voy a demorar 2 meses, y demorarme 2 meses en obtener la pensión significa que si me gano 1 millón de pesos, son 2 millones de pesos que debo recibir. Y si esa pensión me la reconocían en noviembre o en diciembre, son 3 meses, porque también voy a perder la mesada 14. Luego, me ponen allí para que ese 3%, yo aporte un 25% de ese 3%,
Me gano o me voy a ahorrar en los 2 meses 40.000 pesos, pero por otro lado el fondo de pensiones se me va a quedar con más de 2 millones o 3 millones de pesos. Así funciona el sistema. Le dicen, le rebajamos al 3% el aporte, pero no le dicen, ojo, que las semanas no se las vamos a sumar, y al no sumar las semanas me voy a retrasar en la fecha de reconocimiento de la pensión. Si tenía programado pensionarme en el mes de octubre, ya no me voy a pensionar en octubre, porque al no sumarme el mes de mayo y el mes de abril, entonces ya me voy a pensionar es en diciembre. Y si me pensiono en diciembre, entonces dejo de percibir 2 meses y 3 meses con la mesada 14. Así funcionaba o iba a funcionar el decreto 558 del 2020. Enhorabuena, la Corte Constitucional. Aún queda uno que otro magistrado que es consciente de todo lo que se hace a través de estas normas y después dicen que son el mejor gobierno en la historia de Colombia. Con ese remoquete quieren venderle a todo el mundo. Pero como esta es una cuestión de publicidad, no de realidad, la gente muchas veces cree que eso es cierto, porque así lo dicen los medios de comunicación que reciben dinero de estos pésimos gobiernos para que estén hablando maravillas, pero la realidad es otra. La realidad está ahí a la orden del día y todo el mundo la conoce, pero muy pocas personas tienen la capacidad de denunciarlo, bien por seguridad o por otra cantidad de razones que ustedes ya conocen. Pues bien, nos dicen por el interno que el tiempo se nos acaba en Tablero Jurídico por el día de hoy. Pero la invitación es para, por supuesto, el siguiente programa, cuando estaremos allí acompañándoles en Tablero Jurídico. A todos los que se han comunicado con nosotros, la señora Marta Muñoz, al señor Antonio Palacios, por supuesto, y las otras personas que han tenido a bien contactarnos para resolver sus dudas, muchas gracias. Compartan el conocimiento, porque el conocimiento no se le puede negar absolutamente a nadie, y menos en esos temas del derecho laboral y la seguridad social, en un país como el nuestro, donde cada norma trae ahí escondidito su mico, que la gente no logra percibir a simple lectura. Muchas gracias a todos, le deseamos una muy feliz tarde, especialmente a la gente de Alincol, a la doctora Ruth Milena Murillo, a Astrid Constanza Valle Mendoza, a Gladys Alessandra Grueso Cuero, a Valentina Marzola y a Ingrid Caicedo, lo mismo que a Mateo Palacios, el equipo de Alincol, Asistencia Legal Integral de Colombia. Nos observan permanentemente y socializan el conocimiento. Feliz tarde para todos, un fuerte abrazo y un Dios les bendiga. Nos vemos en el próximo programa. Sus deberes, sus derechos, sus obligaciones y las normas. Tablero Jurídico, la exposición más completa en el marco jurídico. En Tablero Jurídico, temas de actualidad y la noticia jurídica del día. Tablero Jurídico, con la dirección del doctor Luis Ernelio Palacios. Tablero Jurídico.